Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todas y todos. Es un enorme gusto para mí poder compartir esta tarde con ustedes. Como ya ha indicado Carlos, realmente esta sesión es una sesión más de discusión, pero ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver videos, presentaciones, material. Algunas de las slides que ya traigo en esa presentación ustedes ya la vieron, entonces eso la vamos a pasar muy rápido. Y la idea justamente es que en estas, bueno, ya casi menos de 2 horas que nos restan de la sesión, que pueda ser un espacio de intercambio de opiniones, de poder aclarar conceptos, cualquier duda, cualquier palabra que ustedes no sepan el significado, pues vamos a intentar resolverla. Así que por favor, con la mayor de la confianza, una parte fundamental de este módulo que estamos ahorita es el tema de la participación. Entonces, se espera que cada uno y cada una de ustedes puedan participar. Por lo tanto, reitero lo que señalaba Carlos en cuanto a solicitar la palabra para poder hacer uso de la misma. Sin más, entonces voy a compartir mi pantalla. Pediré también a mis colegas, bueno, Carlos Alvarado ya lo conocen, también está José Ochoa del equipo de comunicaciones. Cualquiera de los dos también me van a poder ayudar para ir dando la palabra en la medida que ustedes lo vayan solicitando. En términos prácticos, entonces, en esta tarde lo que vamos a ver es la política fiscal y el rol del Estado, particularmente en el modelo de desarrollo. Hay 5 grandes objetivos que vamos a intentar cubrir. Uno es conocer los conceptos básicos del Estado, reflexionar sobre el papel de los ciudadanos en el Estado, comprender qué es la política fiscal y cuáles son sus principales funciones, analizar cómo el Estado de Guatemala enfrentó la pandemia del COVID-19, estudiar algunos modelos de desarrollo y reflexionar sobre los factores estructurales que debemos cambiar para construir un Estado que cumpla con la Agenda de Desarrollo 2030, ¿no? Entonces, el contenido es qué es el Estado, cuál es el papel de los ciudadanos y ciudadanas en la conformación del Estado, qué es la política fiscal, cómo enfrentó el Estado de Guatemala la pandemia del COVID-19 y qué modelo de desarrollo y cómo avanzamos hacia un Estado que cumpla la Agenda de Desarrollo 2030. Entonces, para empezar, ¿qué es el Estado? Bueno, cuando uno revisa la parte de la historia, ¿no? Y especialmente Luis XIV de Francia, prácticamente él decía, el Estado soy yo, ¿no? Es decir, la personificación del Estado en la persona del rey. Por suerte, en el papel hemos avanzado muchísimo y ahora podemos entender que el Estado en realidad es una forma de relación social que por supuesto incluye organizaciones e interacciones entre individuos normadas o acostumbradas, que se cuenta con un aparato estatal que ostenta tanto un poder coercitivo, administrativo y simbólico, un territorio concreto, una población y un relato en torno a los intereses colectivos de sus habitantes, ¿no? Sus actividades influyen de innumerables maneras en nuestra vida social, económica y política, pero también nosotros y nosotras influimos en el Estado. ¿Cuál es la herramienta que tienen los estados para lograr sus fines? La administración pública. Esa es la principal herramienta con la que cuentan para lograr. Entonces, si revisamos los principales elementos del Estado, encontramos por un lado el aparato estatal en sí mismo, ¿no? Que es todo el aparato coercitivo, administrativo y simbólico. Es decir, encontramos la Constitución de la República, las leyes, acuerdos, procedimientos, pero todo lo que tiene que ver con el servicio civil, con el sistema en general, con las personas que trabajan en la administración pública, pero también con las distintas herramientas que cuentan los estados, es decir, con la política económica, con la política fiscal, con la política social y con toda la arquitectura institucional diseñada para ello, ministerios, secretarías, tribunales, ejército, policía, procuraduría, derechos humanos, etc. El segundo elemento es el territorio en sí mismo, ¿no? Es decir, un estado está conformada por un territorio específico que tiene fronteras, que colinda con el resto de lugares, ¿no? Y a partir de esto, entonces, el estado tiene control
sobre un territorio, ¿verdad? Por ejemplo, si trata sobre la tierra, pero también sobre los subterráneos, sobre el mar, sobre el aire, sobre el espacio exterior, sobre el ciberespacio. Ese es un debate interesante que se puede tener en cuanto se está hablando de la parte del Estado. Y la tercera es como un elemento clave del Estado, es la población, ¿no? Es decir, es la gente que vive en ese territorio como un elemento político y económico. Y a partir de esto, hay elementos importantes que se deben de considerar, como la política de migración, natalidad, nupcialidad, políticas de salud, educación, capacitación, cultura, religión, recreación, distribución de la tierra, del empleo, de la protección social, etcétera. Al final, una parte indispensable para la parte, cuando estamos hablando del Estado, es la identidad colectiva. Porque si no existe esa identidad colectiva, en realidad es un Estado a media, ¿no? Hay una frase famosa del Marqués de Azeglio, Massimo Taparelli, que decía, ahora que Italia está hecha, debemos hacer a los italianos, ¿no? Es decir, un poco hablaba sobre el desafío de cómo logras unificar Italia. Y en el caso de Guatemala, es un desafío enorme porque no estamos hablando de una población homogénea, sino es una población multicultural, multilingüe, y entonces a partir de eso es fundamental cómo se genera esa identidad colectiva. No esa identidad colectiva pensándolo como un falso aspecto únicamente relacionado con una bandera, etcétera, sino como aquello que realmente nos permite sentirnos como parte de una sociedad. El cuarto elemento de los elementos del Estado es el relato. Sobre esto a veces se habla muy poco, pero es sumamente clave. Al final, la legitimidad del Estado proviene de la construcción de elementos que dan certidumbre a la ciudadanía, porque les hacen sentir parte del Estado, ¿no? Por ejemplo, la aceptación o no de diferencias culturales, la búsqueda del bien común o la idea de, bueno, aquí sálvese quien pueda, la construcción de lo que es nuestro, garantías y promoción de derechos, la promoción incluso, por ejemplo, del tema de la selección de fútbol, muchas veces son parte de ese relato que se va planteando. Y sobre eso quizás es interesante traer algunas frases de expresidentes y expresidentas o líderes y lideresas de diversos estados sobre cómo ellos concebían algunos elementos que permitían realmente esa construcción del relato, ¿no? Por ejemplo, en el marco de la pandemia, Angela Merkel decía el 2 de mayo de 2020, ¿no? Cuando estaba hablando del tema de la vacuna del COVID-19. Se trata de cómo desarrollamos una vacuna para todas las personas del mundo y ponemos a disposición medicamentos y buenas posibilidades de diagnóstico. Es decir, en el relato que estaba planteando Angela Merkel, básicamente asumía una responsabilidad del Estado que en este marco era fundamental el poder avanzar en una vacuna para todos, todas las personas, ¿no? No únicamente se limitaba a quienes tuvieran, ¿cómo se llama? Dinero o únicamente para las personas, en este caso de Alemania, sino que la visión muchas veces de que las personas que administran el Estado va permeando justamente en el mecanismo y la forma como se lo va construyendo el mismo. Pepe Mujica, presidente de Uruguay, decía, hay gente que adora la plata y se mete en la política. Se adora tanto a la plata que se meta en el comercio, en la industria, que haga lo que quiera, no es pecado. Pero la política es para servirle a la gente. Entonces, la construcción de ese relato, por ejemplo, que hace Pepe Mujica, es un relato en el que diferencia muy bien los límites hasta dónde puede llegar la parte del mercado y las propias personas que se meten a la política
y hasta dónde se debe de plantear esa frontera de lo que se considera lo colectivo. Y entonces en estos elementos de lo que se considera el Estado, es importante preguntarse, por ejemplo, en el caso de Guatemala, ¿cuál es el relato dominante? Un Estado que sea capaz de garantizarle bienestar a todas las personas, un Estado cooptado por pequeños grupos de poder, donde la institucionalidad únicamente le beneficia a ellos, un Estado donde lo que prima es el sálvese quien pueda, porque al final de cuentas la única opción que tienen la mayor parte de personas si quieren prosperar es migrar, o un Estado en el cual hay una senda de desarrollo claro donde se pueda avanzar. Entonces, a partir de estos primeros elementos, que es muy rápido, vamos a abrir entonces discusión colectiva sobre este primer aspecto. Uno, para consultarles si hay dudas sobre esto. Y la segunda es una pregunta. Ahora que ya conocemos muy rápidamente los principales elementos del Estado, la pregunta es, ¿podríamos decir que el Estado está en constante cambio? ¿Están de acuerdo ustedes con eso, de que el Estado va cambiando conforme va pasando el tiempo? ¿O ustedes creen que no o no están seguros? Entonces ya les aparece en la pantalla Pero la encuesta. voy a volver a compartirla, solo que si podemos compartir solo cómo está la primera pregunta en este momento. Sí, por favor, les van a aparecer varias preguntas, pero ahorita la idea es que únicamente respondan ustedes la primera. Entonces, ahí pueden ustedes elegir la opción de sí, no, no estoy seguro, segura. ¿Me indican si sí les aparece la encuesta? Sí aparece. Ok. Sí, sí aparece. Sí, y sí aparece. Vamos a dar un minuto más y cerramos. Ahorita solo respondamos la primera pregunta. No, no se preocupe, Hugo. Entonces, José, si te parece, cerremos la votación. Bueno, de las respuestas, el 100% de ustedes coincide que el Estado está en constante cambio, ¿no? Y cuando uno hace una revisión histórica, esto es muy, muy evidente de cómo se consideraba el Estado hace 2, 3, 4 siglos, cómo se consideraba incluso el Estado hace un par de décadas, cómo se consideraba el Estado hace un par de años, cómo se considera ahora y seguramente cómo se va a considerar más adelante, va cambiando. Y entonces, a partir de esto, es fundamental
reconocer, perdón, cuáles son los fenómenos que pueden evidenciar el fracaso o retroceso de un Estado. Antes, por ejemplo, básicamente todo estaba considerado en la parte del territorio, ¿no? Si un Estado perdía el control, ya sea de una porción o de la totalidad de su territorio, pues se consideraba que fracasa. Pero también podemos hablar de que un Estado está retrocediendo, está fracasando cuando no está alcanzando las metas establecidas. Por ejemplo, cuando incumple los planes de desarrollo, cuando incumple las garantías constitucionales, planteando que la Constitución es el contrato social que tienen las sociedades, ¿no? Pero también cuando se pierde la legitimidad de quienes dirigen el aparato estatal, cuando ocurre violencia a través de guerra civil, genocidios, traslado forzoso, todos esos elementos son parte de los fenómenos que permiten evidenciar el fracaso o retroceso de un Estado. Entonces, voy a dejar ahorita de compartir la pantalla y quisiera sobre estos primeros aspectos, ahorita que tengamos unos minutos, ya sea si tienen alguna duda o tienen ustedes algún comentario con lo que hemos visto. Por favor, pueden levantar la mano, pueden colocar en el chat que quieren la palabra y con gusto la vamos dando. Entonces, si quieren hablar, pues levanten la mano, o si prefieren escribir su pregunta, estoy atento al chat para compartirla. O también ensayamos de estados no democráticos y yo con gusto puedo indicar algunas preguntas para algunas personas, si ustedes desean esa modalidad. El silencio y si nadie levanta significaría que esa sería la modalidad que vamos a seguir. Ahí está. Liz dice, cuando hablamos de fenómenos, ¿cómo lo podemos definir como el concepto? Bueno, básicamente cuando estamos hablando de fenómenos, lo que estamos hablando son como de sucesos, episodios, acciones que van sucediendo en los distintos territorios, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de uno en particular, es el tema del incumplimiento de los objetivos planteados o el incumplimiento de la Constitución. Ese fenómeno, ¿cómo se puede dar? Bueno, se puede dar de varias formas, ¿no? Hay algunas que son mucho más visibles, de manera mucho más rápida y concreta. Por ejemplo, cuando el tema de la desnutrición crónica, en lugar de irse reduciendo, se va incrementando, ¿no? Eso es un claro ejemplo de lo que podemos tener. Hay otros aspectos relacionados con el cumplimiento de metas que toman más tiempo, ¿verdad? O incluso cuando se viola la propia Constitución, hay algunos aspectos que son más obvios, pero otros son parte incluso de debates jurídicos que se pueden llegar a tener. Hay otros fenómenos que también son muy evidentes, como por ejemplo cuando se da una guerra civil, ¿verdad? Esto es muy marcado porque cambia por completo la dinámica de los propios territorios y entonces a partir de ahí uno de manera mucho más sencilla, entre comillas, puede definir si efectivamente está ese fenómeno mostrando el fracaso o retroceso del Estado. Sí, Víctor, Cristales. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, yo quería comentar un poco esta parte que los cambios que sufre, se dan en el Estado, precisamente porque se van constituyendo diversas instituciones que representan muchas veces el sentir de la población. Tenemos un ejemplo con los acuerdos de paz. En el momento que se firman los acuerdos de paz, se da una consulta popular para incorporarlos plenamente a la Constitución. Sin embargo, como hay poca participación, hablando de ese tema de la participación, no se gana
el voto favorable al sí. Entonces, todos los acuerdos se ven sometidos a un proceso de irlos incorporando a las leyes nacionales de otra manera, no como se había previsto, digamos, en el proceso de los acuerdos de paz. Y sí, efectivamente, digamos, cuando se dan algunos retrocesos, es cuando no se van cumpliendo todos estos elementos de la participación democrática. Lo que está pasando, por ejemplo, ahora que digamos que hay mucho cuestionamiento para la reelección de la fiscal general. O sea, hay un estado de inconformidad de la población por la manera en que se ha electo. Y ahí tenemos una coincidencia con países como Estados Unidos que cuestionan fuertemente la actitud que ampara mucho la corrupción, la impunidad, y eso pues va deteriorando el funcionamiento del Estado. Eso quería comentar, Ricardo, gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Muy, muy oportuna. Además, Eliseo en el chat coloca, si respecto a los elementos del Estado, algunos autores indican que también es un elemento el reconocimiento internacional. Considera que debería tomarse en cuenta dicho elemento. Sí, sobre todo en la parte de la legitimidad, ¿no? Porque cuando hablaba yo sobre el aspecto de la legitimidad, me concentraba en la parte interna de la legitimidad que debe tener frente a los ciudadanos y ciudadanas, pero también una legitimidad en el concierto internacional. Sobre todo porque cuando un Estado no es reconocido por el resto de la comunidad internacional, tarde o temprano eso deriva en conflictos que ponen en riesgo la propia capacidad del Estado de cumplir sus objetivos. Y entonces esta ha sido también una constante histórica, ¿no? Hay muchos estados que realmente son bastante jóvenes. Quizás uno de los casos más emblemáticos que tenemos ahorita en el tema de la comunidad internacional es, por ejemplo, el reconocimiento de Taiwán o el reconocimiento de algunos países de China y cómo esto termina muchas veces afectando las propias decisiones internas que toman cada uno de estos estados. Si no hubiera alguna pregunta o comentario adicional, continuaría con la segunda parte entonces de esta presentación, que en esta segunda parte lo que veríamos sería cuál es el papel entonces de los ciudadanos y ciudadanas en la conformación del Estado. Para empezar, cuando estamos hablando de estados poco desarrollados y poco democráticos, usualmente la configuración general del poder, quienes lo dan son las fuerzas militares y las élites económicas particulares, es decir, pequeños grupos que tienen el poder económico. En los estados democráticos, por lo contrario, las fuerzas populares tienen importancia, sobre todo una vez que entran formalmente a la política, es decir, cuando votan, pero también cuando se organizan en gremios, sindicatos, asociaciones, donde empujan una agenda que busca el cambio, la continuidad del Estado y la existencia de un contrato social, ¿no? En los países más democráticos, la voz de la ciudadanía tiene un peso enorme, ¿no? Es decir, hay una cultura completa de rendición de cuenta, donde quienes administran el Estado comprenden que ellos son servidores públicos y que a partir de eso las decisiones que ellos tomen tienen que tener a la base los elementos que requiere la sociedad y que la sociedad, para poder manifestar de una forma más clara su opinión, lo hace a través de organizaciones, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de sindicatos, organizaciones de distintos gremios en los cuales se logran avanzar aspectos importantes. Ahora, uno se pregunta, bueno, pero ¿y cómo sabe uno si el estado donde vive es democrático o no?
Sobre esto, O'Donnell plantea algunos parámetros que deberían de seguirse para poder uno identificar si realmente un Estado es democrático o no. El primero es el régimen democrático, es decir, si quienes gobiernan resultan electos realmente mediante elecciones limpias. Y limpias pasa por todo el proceso, ¿no? Desde cómo se definen esas candidaturas, desde cómo se financian, desde si realmente hubieron espacios para que los distintos actores y actrices pudieran participar, etc. El segundo aspecto que plantea como un parámetro O'Donnell es que los gobernantes estén sujetos a la ley, es decir, que nadie esté por encima de la ley. Así sea el presidente de la República, sea el fiscal general, sea el presidente del Congreso o quien sea. Nadie puede estar por encima de la ley. El tercero es cuando existe un reconocimiento de que la ciudadanía tiene derechos. Estos pueden ser de manera formal, especialmente a través de las constituciones, a través del cuando se reafirman algunos convenios internacionales y demás. El cuarto aspecto es el poder que tiene el Estado, es decir, la capacidad para lograr los fines impuestos. Obviamente los fines impuestos a través de un contrato social. ¿Qué podemos entender por ese poder infraestructural del Estado? Por la capacidad que tiene el Estado para fortalecer la democracia, es decir, para cumplir con sus obligaciones constitucionales. Ahora, sobre estos aspectos, el Estado de la región, ya hace más de una década, hizo una revisión sobre estos parámetros. Y lo que encontró en los distintos países de Centroamérica es que, por un lado, si vemos los aspectos democráticos, los estados son pequeños y simples, es decir, que tienen realmente unos aparatos institucionales poco propicios para la democracia. Luego, estados pequeños asociados con bajo desarrollo. Tercero, corporativismo, es decir, empresarios como actores clave dentro de la institucionalidad pública. Hay personas que la ciudadanía nunca las vota, sin embargo, tienen mucho más poder en ocasiones de a quienes la ciudadanía sí elige. En cuanto al poder infraestructural, lo que encontraba el informe es que, por un lado, los estados tienen bajos ingresos y gastos, es decir, sin capacidad para garantizar el financiamiento de la democracia, con sistemas de justicia que son débiles y, por otro lado, con sistemas públicos de seguridad social inequitativos y de bajo acceso. Y aquí podemos saber algunos datos. Por ejemplo, la cantidad total de entidades públicas por tipo de servicio que había, ¿no? Vean ustedes cómo la enorme diferencia entre Costa Rica y el resto de países. A veces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué Costa Rica tiene mejores indicadores en algunos temas? No, es una cuestión de suerte, ¿no? Es una cuestión de cómo han ido construyendo el Estado. Imagínense, por ejemplo, Costa Rica tiene en total 913 instituciones, perdón, son 913 instituciones que hay en toda Centroamérica y Costa Rica tenía el 30% de todas esas instituciones. Otro tiene que ver con cuánta vida institucional tienen esas instituciones públicas existentes, ¿no? Hay algunas que realmente tienen menos de 20 años, especialmente, por ejemplo, recientemente más las vinculadas a temas de transparencia y demás, mientras que hay otras instituciones públicas que tienen prácticamente más de 189 años de existir. Por ejemplo, el ejército, por poner un ejemplo concreto. Entonces, en términos generales, los estados de Centroamérica tienen estados jóvenes para poder enfrentar los retos que tienen. Y otro elemento importante es el tema del corporativismo, es decir, grupos con poder de decisión, pero con poca responsabilidad pública. Un funcionario público por naturaleza tiene la obligación de rendir cuenta, pero un actor privado no. Pero ¿qué pasa si el actor privado es quien está tomando decisiones en lo público, en lo que debería de ser colectivo? Y esto sucede, por ejemplo, cuando uno revisa
la participación empresarial en distintos órganos de gobernanza. En el sector público centralizado, por ejemplo, en Guatemala, en una tercera parte de las instituciones, el sector privado tiene una participación directa. Lo mismo que en el sector público descentralizado. Sin embargo, al momento es que, por ejemplo, se exige los resultados, únicamente nos enfocamos en la parte de funcionarios públicos y estos actores que también están tomando decisiones, los dejamos de lado. Y esto es un problema fuerte para la democracia, porque lo ideal es que cualquier persona que tome decisiones en lo público tiene que rendir cuentas frente a la ciudadanía, ¿no? Y por eso es el tema del Estado y el contrato social, ¿no? El contrato social, pensando como este mega relato sobre el que se asienta la moderna obligación política que relaciona derechos con responsabilidad. Yo, como ciudadano o ciudadana, tengo la obligación de pagar mis impuestos, pero a cambio el Estado tiene la obligación de traducir esos impuestos en bienes y servicios públicos que me garantizan los derechos. No es una parte, digamos, sencilla de resumir ese contrato social. Entonces, ese contrato social encierra una tensión, si se quiere, dialéctica entre regulación social y emancipación social, entre la voluntad individual y la voluntad general, entre el interés particular y el bien común. Y el contrato social se basa en criterios de inclusión, exclusión, y es la metáfora fundadora de la racionalidad social y política de la modernidad colectiva. Boaventura de Sousa Santos plantea que un Estado democrático con un contrato social vigente y puesto en práctica debe producir 4 grandes macrobienes públicos. Uno, la legitimidad del Estado, que era un poco el comentario y pregunta que hacíamos y veíamos en el módulo, en la parte anterior. El bienestar económico y social, la seguridad y la identidad colectiva, ¿no? Que son bienes distintos, pero convergentes en el modo de realizar el bien común y la voluntad general. ¿A qué nos referimos con estos aspectos? Bueno, básicamente a 3 grandes constelaciones institucionales orbitan en torno a esta construcción del contrato social. Uno, la socialización de la economía. ¿Qué es esto? Básicamente, todo lo que se produce en una economía de manera directa o indirecta es fruto de todo lo que se vive en ese estado. Incluso aquel trabajo que muchas veces es invisible, como es el trabajo no remunerado o el trabajo de cuidado que principalmente hacen las mujeres. A partir de esto, entonces, a lo largo de la historia, ha habido como esa lucha de clases que ha permitido avanzar en temas de jornadas laborales, ¿no? Es decir, una forma de socializar realmente todo lo que se beneficia a uno es poniendo límites, ¿verdad? No puedo tener jornadas de 24 horas, y a la parte de la esclavitud, por lo menos en el papel, ha terminado. La otra es un salario mínimo, es decir, trabajo, pero lo mínimo que se debería de pagar esto, que luego vamos a ver que en la práctica eso no se cumple. Temas de seguridad social, temas de derecho a huelga. Al final, entender que los y las trabajadoras no son insumos, sino en realidad son el corazón y el motor de la economía. Esa segunda constelación institucional es la politización del Estado, es decir, ese desarrollo de la capacidad reguladora, ¿no? Por un lado, algunos han optado por un estado de bienestar, que ya vamos a ver un poco más adelante a qué se refiere esto, y otros han apostado por un estado desarrollista. La tercera es la nacionalización de la identidad cultural, ¿no? Y aquí hablamos de las cambiantes y parcializadas identidades de los distintos grupos sociales. Muchas veces estas quedan territorializadas. Al final,
el desarrollo de cada una de estas constelaciones institucionales en realidad depende de la ciudadanía y del papel que se vaya teniendo. En la práctica que hemos tenido, miren, lo que ha estado vigente hasta la fecha, incluso desde 1989, es lo que se conoce como el consenso de Washington o el consenso neoliberal. Bajo este consenso, básicamente, había una premisa y era que el Estado debía ser lo más mínimo posible, que no debía intervenir en las decisiones individuales de cada persona. Y a partir de esto, el relato era que, por ejemplo, se debían de eliminar todos aquellos obstáculos para que la iniciativa privada funcionara de manera más adecuada. Por ejemplo, si habían empresas públicas, estas empresas públicas se tenían que nacionalizar. Por otro lado, si habían impuestos que tenían que pagarse, particularmente el capital, pues que mejor se pasara a impuestos a consumo. Que se tenía que recortar el gasto, le llamaban recortarle la grasa al Estado. Se tenía que liberalizar la economía, por eso aparece todo el tema de tratados de libre comercio y demás. Y al final, incluso se llegaba a señalar que la mejor política social era la generación de empleo y que por lo tanto el Estado no tenía que hacer procesos de distribución y redistribución de la riqueza. Es decir, poco la idea era que en la medida que se quitaban todo este conjunto de regulaciones, la iniciativa privada iba a aumentar la inversión. Si aumentaba la inversión, se iban a aumentar los empleos. Si las personas tenían empleos, iban a tener mejores ingresos. Con esos mejores ingresos, entonces las personas iban a poder pagar su educación, iban a poder pagar su salud, iban a poder pagar cualquier infraestructura que se tuviera. Sin embargo, dentro de esta concepción, además, la idea era que la economía al final es una cuestión puramente de números. Es decir, si uno quiere ver el éxito de una economía, miremos el crecimiento económico. Y si el crecimiento económico y los indicadores macroeconómicos van bien, este país va bien. Veamos lo que pasa en Guatemala. Si uno revisa los indicadores macroeconómicos de Guatemala, son buenos. Quizás de los mejores de la región centroamericana. La pregunta es, ¿y esto se traduce en un bienestar realmente de las personas? Toda esa historia que se señaló, en la cual iba a haber un bienestar para toda la población, donde iba a haber la famosa teoría del derrame, que en realidad esa teoría proviene de una teoría que era del caballo y del gorrión, en la cual lo que se decía ya por la década de los 30 era que el caballo iba a comer tanto que iba a botar comida y entonces en esa comida era el gorrión quien se iba a alimentar, ¿no? La evidencia ha sido muy contundente y nos ha mostrado que en términos prácticos el consenso de Washington ha fracasado. Incluso sus principales impulsores como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, han reconocido ya a través de la evidencia que efectivamente todo este tipo de regulaciones no ha logrado cumplir sus propósitos, ni en términos de crecimiento económico, ni en términos de desarrollo, ni en términos de bienestar. Ahora, cuando hablamos de Estado fuerte, alguien puede pensar, y se le viene inmediatamente la idea a la cabeza, de que un Estado fuerte es prácticamente un Estado que tenga, muchos miembros del ejército, mucha policía, etc. En realidad, cuando estamos hablando de un Estado fuerte, nos estamos refiriendo al conjunto eficiente de organismos públicos e instituciones sociales que están en la capacidad de crear bases firmes y concretas para la democracia y resolver progresivamente las cuestiones que afectan la igualdad, el ambiente natural y el desarrollo económico, ¿no? Es decir, que combina, por un lado, la capacidad burocrática, servicio civil, que tiene que ser merocrático, también presupuesto independiente de cualquier influencia política. Por otro lado, que tenga esa capacidad coercitiva, es decir, fuerza y legitimidad para ejercer el control del monopolio de la violencia. Capacidad organizacional, es decir, que sea capaz de proveer esos bienes y servicios públicos y de regulación de manera eficiente y basada en la planificación del desarrollo.
con producción de bienes y servicios públicos y con una capacidad fiscal que le permita, por un lado, tener una recaudación de impuestos, pero a la vez una ejecución de gasto público, transparencia y rendición de cuentas. Ahora que hemos hablado muy rápidamente, y José, si pudieras compartir nuevamente la encuesta, la pregunta es, ¿podríamos decir que el Estado es parte del problema, aunque también es parte de la solución? Sí, no, no estoy seguro o segura. Entonces, damos unos minutos para que puedan ustedes responder. ¿Ya respondieron la mayoría de ustedes? Vamos a compartir los resultados. El 94% dice que sí, que el Estado además es parte del problema, también es parte de la solución. Y el 6%, o una persona de las 16 que votaron, dice que no. Si pudiéramos tener algún comentario sobre esto, sería magnífico. De por qué ustedes piensan, en el caso de quienes hayan votado así, por qué el Estado es parte del problema, pero también parte de la solución. Y si la persona que votó no, también pudiera decirnos su opinión. Sí, Liz, por favor. Sí, muy buenas tardes, gracias. Sí, en el sentido que es el problema, porque es una estructura o es una organización política social impuesta por la colonia y se fue desarrollando bajo toda esa lógica del sistema de saqueo y explotador, discriminador, racista. A nuestros días, hoy por hoy, hay un planteamiento de la necesidad de contar con una organización. De hecho, en algunos movimientos planteamos la importancia de un Estado plurinacional porque estamos en esa importancia, ¿verdad?, de contar con un nivel de organización social que nos permita ir generando las condiciones del relacionamiento más fuera de toda esa lógica que nos está matando. Entonces, por eso es sí parte del problema y sí parte de la solución. Gracias. Muchas gracias, Liz. Muy claro con lo que usted acaba de plantear, ¿no? No sé si alguien más quisiera participar sobre esto. Si no, pasamos al tercer aspecto. Realmente voy muy rápido porque el tiempo apremia, ¿no? Porque sería sobre cada uno de esos aspectos nos podemos detener, ¿no? Básicamente ahorita vamos a hablar sobre qué es la política fiscal, aunque esto ya ustedes lo vieron en la sesión anterior, ya vieron videos y demás, así que vamos a pasar muy, muy rápido sobre esto. Miren, muchas veces cuando estamos hablando de la política fiscal, pensamos que solo es una cuestión de números, ¿no? Además, a los economistas nos encanta utilizar términos para que nadie nos entienda. El superávit primario, el déficit fiscal, el tema de sostenibilidad, suficiencia de la deuda, etcétera. Pero al final la política fiscal es la herramienta con la que cuentan los estados para poder mejorar el bienestar de todas las personas, para poder promover el crecimiento económico sostenido y sostenible, y también es la posibilidad de fomentar la cohesión social. Si ustedes quieren ver cómo es la política fiscal de un estado, lo que tienen que hacer es ver el presupuesto público. Allí es donde uno puede encontrar esa política fiscal de cualquier país. Entonces es importante que como sociedad se cuente con una política fiscal que le permita en realidad alcanzar las metas de desarrollo, consolidar la democracia, garantizar el cumplimiento de derechos y producir bienes públicos esenciales para el progreso humano.
Básicamente, hay 4 grandes propósitos de la política fiscal. Uno es la redistribución justa e igualitaria. ¿A través de qué? A través de impuestos y a través del gasto público. El otro es el apoyar el crecimiento económico a través de la generación de infraestructura económica. Por ejemplo, cuando se crean mercados, carreteras, puertos, pero también a través de infraestructura social, como es la construcción de escuelas, centros de salud, hospitales, universidades. El tercer propósito de la política fiscal es poner en marcha políticas públicas que permitan elevar la producción, que generen empleos suficientes y ayuden a tener precios estables. El cuarto, y no por eso el menos importante, es garantizar a la ciudadanía los derechos que permiten disfrutar de una vida plena, tales como educación, salud, seguridad social, justicia y empleo. Básicamente, ¿qué es lo que se define por medio de la política fiscal? Se define los recursos con los que va a contar el Estado, la forma en que estos recursos van a ser utilizados, los mecanismos para evaluar la administración pública y cómo se va a rendir cuenta. Son 4 los componentes de la política fiscal: ingresos, gasto, deuda y uno que es transversal, que es el tema de la transparencia. Entonces, la política fiscal se sustenta en obligaciones políticas individuales, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando pagamos impuestos, muchas veces, aunque no nos lo digan, pero cuando vamos a la tienda y compramos azúcar, huevos, leche, café, gaseosa, etcétera, estamos pagando impuestos. Estos, a su vez, muchas veces provocan una tensión, ¿no?, entre el interés particular y gremial y el beneficio colectivo, porque en la medida que los estados tengan una mayor recaudación, en esa medida pueden tener una mayor capacidad para poder generar bienes y servicios públicos a través del gasto público. Entonces, al final, aun cuando pareciera que la política fiscal es un tema puramente técnico, en realidad la política fiscal es la más política de todas las políticas públicas, porque es ahí donde convergen los distintos intereses de los diversos sectores de la sociedad. Y hay sectores, por ejemplo, que no quieren pagar impuestos. Hay otros sectores que únicamente les interesa que el presupuesto se destine hacia los rubros que a ellos les guste y demás. Y por eso es importante poder reconocer que la política fiscal debe de estar vinculada con el contrato social que queremos. Si queremos un país donde todos los niños y niñas tengan acceso a educación, pues entonces la política fiscal debe de responder a ese contrato social. Sin embargo, la historia de Centroamérica y Guatemala no es la excepción, muestra que en realidad la política fiscal es y ha sido una expresión de pequeños grupos de poder. Y básicamente lo que tenemos en la práctica es una política fiscal de supervivencia, ¿no? Por un lado, un gasto insuficiente que además es rígido y que hay poco para seguridad, hay poco para salud, hay poco para educación, pero hay mucha ineficiencia y hay mucha corrupción. Y por el otro lado, bajos ingresos públicos con una baja carga tributaria, donde adicionalmente quienes tienen más dinero terminan pagando proporcionalmente menos impuestos que las personas que tienen menos dinero. Y por otro lado, con excesivos incentivos tributarios, es decir, por ley se permite que ciertos sectores no paguen impuestos. Y adicionalmente con temas de deuda pública, ¿no? ¿Cuáles son las principales características de un sistema de gobierno basado en la sobrevivencia fiscal? Los efectos de corto plazo es minimización del gasto público y del pago de impuestos, ¿no? Es muy común escuchar, ¿y para qué voy a pagar impuestos si todos se lo roban, si yo no tengo ningún beneficio? Y por el otro lado, entonces, de privilegios fiscales, de sectores que dicen, mire, si a mí no me permite que no pague impuestos, yo no voy a venir a invertir, como una excusa simplemente para poder recibir este tipo de privilegios. ¿Y cuáles son los efectos más estructurales que toda esta situación tiene? Que en la práctica hay una privatización de funciones o servicios públicos. Si usted no tiene dinero, pues va a ser muy difícil que acceda a una
salud de calidad o acceda a una educación de calidad o a un transporte de calidad. Áreas cada vez más grandes de la vida social van siendo supeditadas a la lógica del mercado, ¿no? Es decir, si usted no tiene dinero, no va a poder pagar entonces todos estos elementos. Hay una mercantilización de la vida diaria. Y por eso a veces se suele escuchar esto en la narrativa, ¿no? Solo quien trabaja tiene derecho al bienestar. Yo siempre digo, bueno, imaginémonos el caso de una mujer que se levanta a las 3 de la mañana a preparar la comida, a hacer toda la limpieza, a cuidar sus hijos, a cuidar sus padres. Se acuesta a las 11 de la noche. Esto lo hace de lunes a domingo, pero de acuerdo a las estadísticas oficiales, esa persona resulta que no trabaja. Entonces creo que es importante también incluso repensarnos los conceptos de trabajo, ¿no? Y adicionalmente, los datos muestran que si la producción total, el PIB, que es la sumatoria de todo lo que se produce en un país, imaginémonos que es un pastel, resulta que conforme han ido pasando los años, la tajada del pastel que se quedan las personas trabajadoras a través de sueldos y salarios se ha ido reduciendo, mientras que la tajada del pastel que se quedan las empresas a través de las ganancias ha ido aumentando, ¿no? Además, una competitividad sádica, es decir, yo utilizo el Estado para fregar a mi competencia. Es decir, incluso hablo de libre competencia, pero en realidad yo lo único que quiero es tener control del Estado para que me garantice a mí en cualquier momento cualquier problema que vaya a tener. Luego está el tema de un aumento de la desigualdad social importante y la infiltración empresarial en las decisiones públicas, ¿no? Y justamente Lee señala de que pues, es una cuestión mucho más reciente, que ya se habla toda la parte de la economía del cuidado, ¿no? Como un aspecto fundamental que se realiza a la economía y a la sostenibilidad. Ya empiezan a haber unas primeras mediciones que llegan a mostrar incluso que el trabajo de cuidado puede llegar a representar hasta una cuarta parte del Producto Interno Bruto. Sin embargo, todavía sigue siendo invisible. Viendo de manera muy rápido estos aspectos sobre política fiscal, entonces ahora vayamos a una pregunta para la reflexión colectiva. Cuando hablamos de política fiscal, estamos hablando de ingresos, de gasto, de cumplimiento de derechos humanos, de transparencia fiscal, todas o no están seguros o seguras sobre qué es lo que estamos hablando. Vamos a dar 10 segundos más por si alguien ha tenido problemas. Muy bien. Básicamente, de las 19 personas que respondieron, el 95% dicen todas y una persona colocó transparencia. Y efectivamente, cuando estamos hablando de política fiscal, estamos hablando de todo. Estamos hablando de ingresos, estamos hablando de gasto, pero también de la posibilidad de cumplir los derechos del tema de transparencia fiscal. Preguntas, comentarios, ya sea sobre conceptos en términos de la política fiscal, sobre los propósitos de la política fiscal, sobre los objetivos. En las distintas sesiones van a ir ustedes viendo cada uno de estos elementos de manera más detallada, en la parte de ingreso, en la parte de gasto, en la parte de transparencia. Pero si hubiera algún comentario o pregunta, ahorita abrimos el espacio para la discusión. Me habían comentado que ustedes eran participativos y participativas, así que no sé si soy yo. Sí, Víctor.
Gracias, Ricardo. Es un poco en relación a lo que tú nos hablabas del consenso de Washington, que efectivamente se impulsa en el año 1989 y nosotros como Estado recientemente acabamos de empezar la senda democrática. Y es ahí donde se venden todas las instituciones que le daban sustento al Estado. Guatel, se desregulariza el INDE. Entonces la pregunta es cómo, digamos, un Estado que como el de Guatemala estaba débil, se podía haber opuesto a, a este consenso cuando era una acción regional, digamos, que debía haberse hecho, digamos, en su momento y que debiéramos, ahora ya tenemos claro qué debiéramos hacer ahora en esto para ir revirtiendo, porque un Estado que no tiene empresas, incluso está prohibido por la Constitución, un Estado que no genera solo queda expuesto a los impuestos. Entonces, eso es más complejo para satisfacer las necesidades sociales. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Liz, aunque ella también escribió en el chat, pero si quiere nos dice. Bueno, muy amable. Sí, en relación a la política fiscal, ¿verdad? Como se plantea que es la más política, efectivamente, ahí estamos hablando de un poder real de decisión en el cual más de la mitad de la población seguimos invisible, que somos las mujeres y en esa línea también los pueblos originarios de este país. Si hablamos que es un contrato social, ¿qué deberíamos de considerar para que se vayan superando esas relaciones de poder desiguales y las brechas de género? Si lo que buscamos es la democracia y el desarrollo, pero cuando hacemos planteamientos que nos incluye a toda la población es tan difícil y cuesta arriba y no cabemos en ese discurso, ¿verdad? De democracia y de desarrollo. Gracias. Muchísimas gracias, Liz. Y además, en el chat también Edgar Acán ha colocado una pregunta: ¿dónde quedan los derechos de los trabajadores agrícolas campesinos? Empiezo por esta parte. Sí, ¿no? Cuando uno ve las constituciones de nuestros países o las planificaciones, casi uno tiene que sacar el pañuelo y ponerse a llorar de lo emotivo que es, ¿no? Porque se dice que el Estado debe de configurarse para el bienestar social, debe asegurar que todas las personas son iguales ante la ley, pero en realidad tenemos que no es así. Ahora, cuando decimos que la política fiscal es capaz del cumplimiento de derechos humanos, y por ejemplo pensemos en los trabajadores y trabajadoras agrícolas, por ejemplo, son las asignaciones que se hacen justamente hacia temas de desarrollo rural, por poner un ejemplo concreto, ¿verdad? Y lo que sucede es que muchas veces cuando uno revisa esas asignaciones presupuestarias, resulta que son insuficientes y que además se colocan en elementos que no funcionan o que sirven únicamente para mecanismos de corrupción, ¿no? o clientelismo político, si se quiere. Sobre lo que decía o preguntaba Víctor, sí, realmente era cuando se da esta avalancha a finales de los 80 y sobre todo en los 90, que es muy fuerte, era un fenómeno a nivel mundial y realmente, por ejemplo, lo que utilizaron mucho los organismos multilaterales fue otorgar préstamos. En ese momento se llamaban los programas de ajuste estructural y los programas de estabilización económica. Y con eso le decían a los gobiernos, te doy dinero, pero a cambio vos te vas a comprometer a hacer todos estos aspectos, ¿no? Uno era, por ejemplo, privatizar empresas públicas, por poner un ejemplo concreto. Sin embargo, hubieron países que aun cuando no podemos decir que no implementaron el modelo neoliberal, sí le pusieron ciertas fronteras. Y en el caso de Centroamérica, quizás el ejemplo que podemos encontrar es Costa Rica. En Costa Rica todavía uno puede encontrar, ¿no? Telefonía, empresa pública, banca privada, empresa pública. Nunca hubo un recorte importante en temas de educación y salud. Al contrario,
estos aspectos, digamos, se lograron avanzar sustancialmente, aunque sí tuvieron que ceder en temas de liberalización económica, en propio no avanzar hacia un sistema tributario más justo y demás. Y lo que pasa es que, a mi juicio ahora, el modelo neoliberal, más que solo un conjunto de ideas, casi se ha convertido en un tema cultural, en un tema de dogma, ¿no? Es decir, se ha construido toda un andamiaje para ellos. Por ejemplo, en las universidades muchas veces lo único que te enseñan quienes estudiamos economía es precisamente esto, es decir, que no hay como otras alternativas. Y quizás ahorita nos encontramos en un contexto complicado donde hay como esa ausencia y esa carencia de, bueno, por dónde podemos cambiar estos modelos. Y es un poco lo que queremos discutir con ustedes en esta sesión, en la parte final, ¿no? Bueno, frente a esta realidad, que ahora, digamos, en términos generales, se acepta de que algunos dicen, bueno, no ha cumplido todos sus objetivos, otros decimos, esto ha fracasado, es ver, bueno, qué más se puede hacer. Sobre la pregunta de Liz, miren, realmente el diseño del sistema económico y de la política fiscal en concreto ha estado para que, lejos de reducir esas desigualdades, desigualdades entre hombres y mujeres, desigualdades entre pueblos indígenas y no indígenas, entre lo rural y lo urbano, ha sido para incrementarlas. ¿Por qué? Nosotros desde el ICEFI, por ejemplo, hemos desarrollado metodologías que nos han permitido conocer la inversión en mujeres o la inversión en pueblos indígenas. Y los datos son contundentes, ¿no? Es decir, se invierte más en hombres que en mujeres, se invierte más en la población no indígena que en la población indígena. Entonces, a partir de ahí, ¿qué se necesita? Cambiar estos elementos, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde el ICEFI abogamos por el tema de la universalidad de bienes y servicios públicos. Temas de educación, salud, pero toda la infraestructura también que tiene que ver con el tema de cuidado. Ahora, para lograr esa universalización, obviamente no se puede hacer de la noche a la mañana, sino que tiene que ser un proceso escalonado. Pero lo que nosotros planteamos es que se debe de priorizar a los grupos históricamente vulnerabilizados. Es decir, no vamos a decir, miren, sí, vamos a lograr la universalidad de la educación, por poner un ejemplo, ¿verdad? De aquí al 2050, pero vamos a empezar a concentrarnos, por ejemplo, en los hombres, en la población no indígena. No, ¿verdad? Es decir, hagamos esa ruta, sabemos que va a tomar un año, pero empecemos asegurando que quienes se vayan incorporando y quienes vayan teniendo acceso a estos bienes y servicios públicos es la población históricamente más excluida desde las políticas públicas. Pero lo otro, como la contraparte del gasto público, tiene que pasar por modificar el sistema tributario. Nosotros también hicimos un estudio en el instituto de, por ejemplo, qué pasaba si en Guatemala se aumentara el IVA del 12 al 15%. Resulta que por un lado lo que provocaría es un aumento de la pobreza, pero que proporcionalmente hablando afectaría más a aquellos hogares con jefaturas mujeres. Es decir, que no tiene un efecto neutro en términos de género. Eso significa que cuando se hagan opciones para poder mejorar la recaudación de impuestos, lo que tiene que hacerse es asegurar lo que dice la propia Constitución de Guatemala, ¿no? Y es el principio de capacidad de pago. Quien tiene más dinero debe de aportar más proporcionalmente. Cerramos esta parte con un comentario de Marvin, que está en el chat. Dice, si la política fiscal es un contrato social donde tienen derechos y obligaciones en nuestro país, huyen o no quieren asumir obligaciones, porque en el aparato del Estado, gobiernos y ministerios no cumplen con los derechos que a la población le corresponda. Y efectivamente, o sea, básicamente lo que señala Marvin es, hay un contrato social, pero ese contrato social está roto, porque no se está cumpliendo. Es decir, la ciudadanía, especialmente la de menos ingreso, está aportando con los impuestos que paga. Cada vez, insisto, que va a la tienda, que va al supermercado y demás, está pagando impuestos. Sin embargo,
Del otro lado de ese contrato que se debería devolverle en bienes y servicios públicos, pues no se está haciendo. Y entonces por eso es un poco que en esta discusión de lo del modelo de desarrollo, quisiera traer un tema mucho más actual, si se quiere, ¿no? Que es el tema de la pandemia del COVID-19. La pandemia del COVID-19 vino a desnudar todas las carencias que tenían nuestros estados. Alguien dice, bueno, ningún estado estaba preparado para la pandemia. Yo diría que ningún estado esperaba que iba a suceder la pandemia, pero claro que habían estados que estaban mucho más preparados para lo que iba a suceder. Rápidamente, acá están datos de laboratorio de datos sobre el tema de casos, de cómo uno puede observar, ¿no? Cómo precisamente hubieron esos picos. La parte mayor estuvo allá por julio, agosto, y luego este segundo pico que estuvo entre enero y febrero. Pero la pandemia, más allá de cifras, trajo muchísimo luto y muchísimo dolor. Y uno de los primeros aspectos que hay que señalar es que en nuestros países, y Guatemala por supuesto no es la excepción, estos datos oficiales están sumamente, ahí se me acaba de ir la palabra, estos datos realmente no reflejan la realidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el número de pruebas disponibles era sumamente limitado. Entonces, estos datos están subvalorados de realmente lo que sucedió. Y también en muchas personas que fallecieron, se decía que había fallecido por causas normales, llamémoslo, pero porque el Estado no tenía la capacidad de verificar que en realidad habían fallecido por COVID. Y por eso Guatemala es uno de los países que más exceso de muerte ha tenido durante la pandemia. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que la pandemia vino a un país en el cual tenía una infraestructura de salud suficiente para atender la población de 1970, no la población que había en 2020. Vino a enfrentar una realidad económica y social donde la mayor parte de las personas se encuentran en situación de pobreza y adicionalmente quienes trabajan lo hacen en el sector informal. Significa que no tienen un seguro que le permita, por ejemplo, ante medidas de confinamiento, poderse ir a la casa tranquila porque sabía que iba a recibir una transferencia. Acá eso no sucedía. Y entonces, ¿cuáles fueron algunos de los impactos que sucedieron en Guatemala? Uno es unas estimaciones que hicimos desde el ICEFI sobre el aumento de la pobreza. En términos generales, si uno revisa, en el año 2020, el COVID-19, por las distintas medidas, provocaron que hubiera un aumento de la pobreza, ¿no? Estamos hablando de casi 300,000 personas adicionales que no estaban en situación de pobreza, que cayeron en situación de pobreza. Pero nuevamente, eso tenía un efecto diferenciado. Por ejemplo, la mayor parte eran del área, mujeres. Y los datos muestran que también fueron no indígenas. ¿Pero por qué? Porque en Guatemala prácticamente el 70-75% de la población indígena ya estaba en situación de pobreza. Lo que sucedió con la población indígena es que se deterioró aún más su situación de pobreza. A partir de esto, ¿cuáles pudieran ser algunos de los efectos que provocó la pandemia sobre los objetivos de desarrollo sostenible y sobre algunas metas específicas? Bueno, el Estado de Guatemala se ha comprometido a cumplir 17 objetivos y 169 metas. Dentro de esos objetivos, por ejemplo, está el tema de pobreza cero. Decía, para 2030, erradicar la pobreza extrema. Pero ¿cuál fue el efecto con el 2020? Que en realidad la pobreza extrema aumentó. Luego, otra meta era que para 2030 reducir al menos la mitad de la proporción de hombres, mujeres, niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza, cuando uno de los efectos fue que aumentó la pobreza.
Luego otro objetivo es con el tema de hambre cero, que era que para 2030 poner fin y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situación de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. Un impacto fue que en realidad aumentó la desnutrición aguda en el corto plazo y en el mediano y largo plazo la desnutrición crónica. Otra meta está relacionada con el tema de la mortalidad materna, la cual se tenía que reducir a menos de 70. Sin embargo, una de las estimaciones de nosotros muestra que puede incrementar hasta una tercera parte al llegar a 150 muertes en tan solo 6 meses materno-infantil. Otros están relacionados con, por ejemplo, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos. Sin embargo, hubo un aumento de casi 2,000 muertos en niñas y niños. Por otro lado, otra meta estaba más relacionada con el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, lo que se observó fue un aumento de embarazos no deseados y un aumento de la necesidad insatisfecha de planificación familiar. Otro meta es relacionada con el tema de lograr la cobertura sanitaria universal. Sin embargo, lo que se observó fue una reducción de la cobertura sanitaria universal. Y otros más relacionados con el aspecto económico, que una meta era mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y en particular un crecimiento del PIB de al menos del 7% anual. Sin embargo, lo que sucedió fue que el PIB cayó y además se perdieron alrededor de 206,000 empleos. Es decir, que la pandemia, al mostrar esas enormes y dificultosas realidades que tiene Guatemala, también provocó que lejos de poder avanzar en esas metas, hayan habido rezagos mucho más importantes. Ahora, un punto importante era cómo también se iba a responder a esto, ¿no? Hay que indicar que en el caso de Guatemala, tiene un Plan Nacional de Desarrollo. Y ese Plan Nacional de Desarrollo tiene distintos pilares, tiene distintas metas, las cuales uno esperaría que estuvieran vinculadas con el presupuesto público. Por ejemplo, hay pilar que habla sobre la economía competitiva y prosperidad, habla sobre el desarrollo social y también y nacionalmente, internamente se han colocado metas, por ejemplo, para el 2023. Pero la mayor parte de esas metas resulta que lejos de cumplirse, se han retrocedido también. Y entonces quiero que nos concentremos un poco a por qué esa situación se dio así. Y eso tiene que ver mucho con la respuesta que desde el propio Estado se dio para poder enfrentar el impacto de la pandemia. Básicamente, fueron como 10 grandes programas gubernamentales, ¿no? Desde cajas de kit que le denominaron Saldremos Adelante, programas de alimentación escolar, fondos de crédito para capital de trabajo, subsidio de la energía eléctrica, bono de riesgo para el personal de salud, bono de apoyo al comercio popular, bono familia, dotación alimentaria, programas para adultos mayores y fondo de protección al empleo. La mayor parte de los recursos que se aprobaron en ese momento para atender la pandemia se concentraron uno en el bono familia, es decir, transferencias monetarias que se hacían a los hogares. Ustedes recordarán, uno de los criterios que se utilizó era el tema del consumo de electricidad. Vamos a poder discutir más sobre esto. Otro de los programas con mayores recursos era un fondo de crédito para capital de trabajo. El otro era un fondo de protección al empleo. Básicamente se decía que hasta 300,000 trabajadores del sector formal. ¿Qué pasó en la práctica? Que muchos de estos programas se ejecutaron, pero se ejecutaron mal. Los fondos no se terminaron de realmente llevar a cabo donde se debía, los beneficiarios no tuvieron.
Y entonces muchos de los impactos positivos esperados pues no se cumplieron. Y adicionalmente, para poder cubrir esos recursos adicionales, lo que se hizo fue echar mano a la deuda porque los ingresos públicos no alcanzaban. Sin embargo, esta deuda en muchos casos también era una deuda cara, que los recursos se gestionaron de manera poco oportuna porque llegaron tarde y demás, y en términos prácticos los costos de la ineficiencia y demás los terminó pagando la población. Y hemos llegado ahora incluso con el tema de vacuna, ¿verdad? Y por ejemplo, si uno compara, por lo menos los datos hasta el 30 de marzo, de Guatemala con el resto de países, pues resulta que Guatemala tiene la cobertura más baja de la población con 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19, con solo el 43%. Países como Costa Rica, Nicaragua, Panamá o El Salvador están arriba del 70%. Y lo que uno en cambio encuentra de repente en las noticias es estas cosas, ¿verdad? Vacunas vencidas que representan pérdida de 437 millones de quetzales. Entonces, también la forma como se enfrentó la pandemia refleja el tipo de Estado que se ha construido y el tipo de Estado que se tiene. Ahora, y es con lo que vamos a hablar más adelante, es, bueno, cómo se puede modificar este Estado. Pero entonces, a partir de estos elementos, muy rápido, otra pregunta para ustedes. ¿Cómo consideran que el Estado de Guatemala enfrentó o ha enfrentado la pandemia? Incluso si consideramos que no ha terminado. Excelente, bien, mal, muy mal o no están seguros. José, te pediría si puedes compartir, por favor. Y ahí ya está disponible las opciones. Excelente, bien, mal, pésimo quedaron en la encuesta que ustedes tienen. Vamos a dar unos segundos por si alguien más quiere responder. Muy bien, vamos a finalizarla. Del total de personas que han respondido, una persona dijo que se había respondido que el Estado ha enfrentado la pandemia de manera bien, o sea, lo ha hecho bien, que representa el 6%. El 56% respondió que lo ha hecho mal y el 39% sí lo respondió y dijo que pésimo. Entonces, nuevamente, abrimos el espacio para comentarios sobre estos aspectos de por qué ustedes consideran, desde la persona que dijo que Guatemala enfrentó bien la pandemia o quienes consideran que lo hizo de manera mal o incluso quienes lo hicieron de manera pésima. Incluso también para que cuenten experiencias de situaciones que ustedes vivieron o vieron en el marco de la pandemia, incluso vinculados a estos programas, por ejemplo, el bono familia, etcétera. Con una persona que arranque está bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, con relación a lo que estamos platicando en esta sesión, considero que, bueno, mi respuesta fue mal en cuanto a la pregunta planteada, ya que por diversas situaciones pues, se evidenció la incapacidad que tuvo en este caso el Estado de poder atender las necesidades
que en el momento más crudo de la pandemia, pues la población enfrenta. Particularmente el tema del bono familia, yo pude observar que generó una gran cantidad de problemas para los beneficiarios. Esto porque el Estado no tomó en cuenta los niveles de seguridad para que las personas beneficiarias pudieran cobrar ese dinero. Se dio el caso de que muchas de las personas que aparentemente fueron beneficiadas a su les quitaron ese código, que cuando las personas intentaron hacer el trámite para cobrar el dinero que se les ofreció, resultaba que ya una tercera persona lo había cobrado, ¿verdad? Entonces, en un pequeño detalle, pues podemos ver la incapacidad que el Estado tuvo de poder controlar esa situación. No previeron en ningún momento los niveles de seguridad para poder cobrar ese beneficio. Y no digamos si hablamos de la situación de los hospitales, de la situación de medicamento, lo mal que incluso lo mal que el Estado le quedó a la gente que trabajó en los hospitales, entiéndase médicos, enfermeros y toda la gente que estuvo en ese proceso. Pudimos ver a través de los medios de comunicación cómo salían a declarar los enfermeros que no les pagaban. Incluso yo personalmente conocí a varias personas que trabajaron en esos días, los más duros de la pandemia, y que estas personas tuvieron que renunciar porque en ningún momento se les proveyó en primer lugar del equipo necesario para proteger su integridad física al momento de atender a los enfermos de COVID. Y en segundo, que en ningún momento se les pagó lo que a través de contratos se pudo establecer que era parte de la prestación del servicio que ellos estaban dando. Entonces, otra cosa, que las vacunas llegaron muy tarde. Yo creo que el nivel el número de fallecidos que generó en los momentos más difíciles hubiera sido menos si el Estado hubiese realizado una compra más rápida o más inmediata de las vacunas. Entonces yo conocí a muchas personas jóvenes, ancianos, personas de edad media que pudieron haberse salvado si hubiéramos tenido en el momento oportuno el acceso a las vacunas. Entonces la verdad es de que podría mencionar y describir otra infinidad de cosas, pero considero que a mi parecer, de lo que yo pude ver y observar, y que particularmente también yo viví el infectarme de la enfermedad, que definitivamente fue muy, muy mala la atención que recibí. Fue muy, muy mala. Yo tuve que por mis propios medios buscar la atención para poder salvarme, y pues bendito Dios logré salir de la enfermedad, pero sí lamentable todo lo que ha sucedido con relación a la pandemia. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Brenda. Además, Buenas muy noches claro, además, por favor. Sí. Yo quisiera comentar con respecto, bueno, un poco fortaleciendo lo que decía la compañera. Yo también coloqué que la gestión fue mala y puse mala porque al final, de todas maneras, el Estado de cierta manera sí accionó en responder con ciertas medidas de lo que establece la ley. Sin embargo, fue muy deficiente porque en principio creo que también a costillas, digamos, del tema coyuntural se aprovechó no solo para hacer préstamos, digamos, millonarios, sino para que esa distribución, de cierta manera, no atendiera a cabalidad la necesidad sentida del pueblo y digamos, lo poco que se entregó a través de los programas de salud y asistencia social, pues no se hizo de la mejor manera. Entonces, también vemos una debilidad, digamos, desde la parte de ejecución, porque vimos que sí se compraron vacunas, pero se vencieron. O sí se hicieron ciertos contratos con cierto país,
pero luego y el país no se hizo responsable. Entonces, vemos ahí la debilidad, digamos, de respuesta también desde la parte administrativa, desde el gobierno, donde no se pudo cumplir con lo que realmente debería de responder ante las necesidades de la población. Muchísimas gracias. Marvin también ha pedido la palabra. Buenas noches. Yo creo que la respuesta es casi que obvia, ¿no? Yo siempre tuve como la inquietud cuando se tomaron las medidas desde el inicio. Se empezó como al revés, ¿no? En primer caso se cerraron municipios, comunidades y no se midieron los efectos económicos, y fue en esa parte donde se quebraron varias pequeñas empresas. Nosotros trabajamos para un proyecto y llegamos a comunidades y a municipios, y uno llegaba y después de cierto tiempo y miraba uno tiendas cerradas, restaurantes pequeños cerrados. ¿Por qué? Porque ya no había gente que entraba, o porque por las disposiciones de horarios quebraron. Nunca se midió esa parte, ¿verdad? O sea, se midió algunas cosas, pero no se tomaron decisiones solo con algunos consejos de Coprecovid, que en su momento también fueron decisiones absurdas. Ahora el que estuvo al frente hace comentarios que no estuvo bien, pero cuando estuvo ahí tampoco hizo mayor cosa, ¿no? Entonces creo que eso falló. Lo otro es que el Ministerio de Salud existe mucho subregistro. Por ahora no sabemos si fueron realmente de COVID la mayoría de personas que murieron o tenían una enfermedad previa, ¿no? Entonces nunca se tiene esa estadística exacta, ¿verdad? Solo se dice que se murieron de COVID, pero no se dice que tenían diabetes, que tenían hipertensión. Y eso, obviamente, esta pandemia solo se utilizó para robar, así, en pocas palabras, ¿no? Entonces, y si no, ahora, ¿por qué abrieron todos los espacios? Porque ya estamos en año preelectoral, ¿no? Entonces ya se empiezan asambleas de los partidos políticos y no conviene cerrar, ¿no? Entonces, solo eso sería mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Marvin. Adicionalmente, en el chat tenemos también otros comentarios, ¿verdad? Por ejemplo, Liz dice mal porque al inicio el Estado no tenía claro en las disposiciones de bioseguridad. Por el contrario, aprovecharon los estados de excepción para perjudicar ciertos territorios, toda una confusión. Edgar señala que no hubo mucha información sobre la vacuna, más en los lugares rurales, y también sobre el registro para dicha vacunación, ya que existe un gran porcentaje de personas que no tienen acceso a la tecnología. Y además, Liz vuelve a comentar que hubo un retroceso en los derechos sociales. Ahora siguen afectados los derechos de educación, salud, vivienda, laborales, transporte, alimentación, prevención, importante, y solo priorizaron las vacunas. Alejandra señala que no hubo información en el momento oportuno, hicieron gastos innecesarios. Al final, este tema que puede parecer, si se quieren, como coyuntural, realmente creo que permite mostrar y comprobar justo todos estos elementos más teóricos, si quieren, que habíamos estado conversando, ¿verdad? Y por eso vamos a ir ya con la última parte, ya en aras del tiempo, es, bueno, ¿qué modelos de desarrollo hay? ¿Cómo podemos avanzar hacia un Estado que por lo menos realmente pueda cumplir la Agenda de Desarrollo 2030 que se ha comprometido? Primero, reconociendo el desarrollo como un proceso, ¿verdad? Que es un proceso complejo, además, relacionado con el aumento progresivo de la capacidad para aprovechar, pero ojo, también para cuidar la naturaleza, ¿no? Aspectos de ciencia y tecnología. Cuando hablamos de subdesarrollo, no es la ausencia de desarrollo, sino la comprensión del menor avance de una sociedad frente a otra. Hay distintos modelos que uno puede encontrar, y esto depende mucho de los autores que se puedan tener, ¿verdad? Pero, por ejemplo, está el modelo, lo podríamos llamar asiático, Japón, Corea del Sur, sudeste asiático, donde ellos básicamente se enfocaron en temas de políticas industriales, desarrollaron capacidades tecnológicas, educación, innovación, el tema de la promoción de exportaciones, crearon una capacidad instalada nacional para fabricar bienes intermedios como materiales de plástico y acero,
hubo una cooperación y competencia entre el Estado y las empresas, entre trabajadores y empleadores, entre pequeños y grandes empresas. Se establecieron políticas para que hubiera un crecimiento con igualdad, es decir, con políticas más justas de términos de distribución de ingresos y, como hablaba, un tema de orientado a las exportaciones. Sin embargo, con procesos políticos en ocasiones poco democráticos. También podemos tener los modelos de desarrollo nórdico, que también algunos le llaman el modelo socialdemócrata de países como Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, donde se habla de una democracia integral, es decir, no solo política, sino que ha de afectar también a la organización económica y social, la búsqueda del máximo consenso. El Folkemøde, es decir, la concepción del Estado y la sociedad como el hogar del pueblo, encierra la idea de solidaridad y igualdad, del consenso y la persuasión democrática. La compatibilidad, incluso la complementariedad entre la igualdad socioeconómica y la eficacia económica. La expansión del sector público amplía la libertad de elegir y el control social de la economía de mercado. También dentro de los modelos podríamos encontrar un modelo más de carácter estructural denominado sociedad del bienestar en países como Alemania, Francia, Bélgica e Inglaterra, que lo que se imponen es el pleno empleo e innovación, planificación del desarrollo, una garantía de un nivel mínimo de vida, que cuenta con un sistema de asistencia social y una política fiscal fuerte y progresiva. Luego tenemos más un modelo que le podemos denominar liberal o residual, que ahí casi encontramos los países de la región centroamericana, ¿no? Donde en realidad lo que se promueve es el mínimo de bienestar. El nivel de desempleo depende de las necesidades de la actividad económica, donde la eficiencia económica se señala no debe ser socavada por la política social, lo que les hablaba que la mejor política social es la generación de empleo. La seguridad social prácticamente se autofinancia, es muy reducida, ustedes lo señalaban, si uno no tiene dinero, pues prácticamente no se puede comprar, no puede pagarse la salud, y no se promueven políticas públicas de procesos robustos de redistribución entre ricos y pobres. Frente a todos estos elementos, nosotros consideramos que Centroamérica debe de construir su propio modelo de desarrollo, ¿no? Y que hay algunos elementos que deberían de ponerse en la mesa. Uno es una nueva comprensión social sobre la política fiscal y la acción política, es decir, una política fiscal que sea coherente con nuestras ambiciones de desarrollo y de democracia, que si lo queremos ver es como una casa que tiene tres pilares principalmente: un crecimiento económico sostenido y sostenible, construcción de la igualdad y un Estado efectivo, que a su vez esto conlleva a el poder lograr estos cuatro macro bienes que habíamos hablado anteriormente. Cuando hablamos del pilar de crecimiento económico sostenido y sostenible, hablamos de una regulación sobre la utilización de los recursos naturales, una generación de empleo y distribución de la riqueza producida por medio de salarios, pero también de una política fiscal progresiva. Cuando hablamos de construcción de la igualdad, hablamos de la reivindicación y el diseño de bienes públicos para garantizar, promover y proteger los derechos de todas y todas. Cuando hablamos del Estado efectivo, hablamos de administración pública que logra diseñar, planificar y alcanzar metas de desarrollo, rendir cuenta a los y las ciudadanas y dirimir legítima y democráticamente el conflicto permanente entre el interés particular y la prevalencia del bien común y la voluntad general. Básicamente lo que estamos hablando es de pasar de un modelo económico neoliberal que concentra el capital en pocas manos a un modelo económico en el cual el conocimiento está en muchas manos. Y para esto es fundamental aspectos básicos de universalización de educación, salud, nutrición, protección social, eliminación de la pobreza extrema, desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas. Eliminar la dicotomía que tiene ahorita el modelo neoliberal, que es muy fuerte para proteger los privilegios de unos pocos, pero es muy débil para garantizar los derechos de la gran mayoría, ¿no? Un sector público que no solo corrige fallas del mercado, sino que crea mercados y promueve la innovación.
Es decir, una economía mixta con roles mejores definidos entre el mercado y la administración pública, que permita la formalización de la economía, que permita el aumento de la demanda interna, que permita tener una mayor infraestructura económica y social y el fortalecimiento del mercado, pero de los territorios también. Es decir, un concepto clave en la parte territorial. Obviamente para esto es fundamental la obtención de recursos financieros adicionales a través de impuestos recaudados con equidad. Hablábamos del tema de progresividad, quien tiene más debe de pagar más, con una deuda pública mucho mejor manejada a través de donaciones, de inversión interna y externa, pero que también pasa por un tema de estabilidad política y económica, ¿no? Planificación del desarrollo, institucionalidad pública efectiva, expectativas racionales y legitimidad política de los gobernantes. Y en buena medida hablamos de lo que la propia Constitución ya reconoce, ¿no? Donde se establece, por ejemplo, el artículo 1 que dice que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia y su fin supremo es la realización del bien común. En términos de economía se dice la Constitución que el régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social, donde busca, y es obligación del Estado, orientar la economía nacional para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional, ¿no? En términos de salud, por ejemplo, se señala que la salud es un bien público y que la educación es un derecho y tiene la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básica. Entonces, frente a estos elementos, el Estado de Guatemala también se ha comprometido a cumplir la agenda de los ODS 2030, donde ya decíamos tiene 17 objetivos y 169 metas. Sin embargo, la realidad muestra que es muy difícil de cumplirla, ¿no? Entonces, desde el ICEF hicimos un ejercicio a través de una construcción de pisos y subpisos con dos elementos transversales, tema de igualdad de género y medio ambiente, no como unos elementos transversales únicamente decorativos, sino como columnas vertebrales que deben de estar en todos estos aspectos. Y a partir de ahí creemos nosotros que si se establecen 4 grandes prioridades se puede avanzar, ¿no? Uno es reeducación de la pobreza extrema, infraestructura económica social, salud, educación y capacitación. Básicamente estamos hablando de asegurar universalidad de educación, universalidad de salud, universalidad en el acceso de agua potable y saneamiento, mejoras sustanciales en el tema de infraestructura económica, especialmente en temas de caminos, universalización en el acceso a energía eléctrica, pero a la vez una modificación total de la matriz energética para pasar a fuentes de energía renovables. Y todos estos elementos, a su vez, repercutirían en aspectos económicos. Por ejemplo, mejoraría sustancialmente la tasa de crecimiento económico, mejoraría la generación de empleo, se reduciría la pobreza y la desigualdad. Obviamente para esto hay que aumentar el gasto público. Por ejemplo, en millardos de dólares, esto implica de aquí al 2030 aumentar casi 83 millones, 83 millardos, es decir, 83 miles de millones de dólares. Alguien podría decir, miren, ese dinero es una locura. ¿Cómo se va a obtener ese dinero? Pues resulta que técnicamente sí es posible obtener ese dinero. ¿Cómo? Por ejemplo, a través del combate a flujos ilícitos de capital, reducción de incentivos fiscales, reducción de evasión de impuestos, eliminaciones de exenciones en el pago de intereses de la deuda pública, otras medidas tributarias, y con eso se lograría obtener el dinero que se necesita. Obviamente, el tema acá no es un tema técnico, sino pasa por la capacidad de las propias sociedades de lograr avanzar hacia unos estados diferentes. Las tendencias son muy claras. De continuar tal como ahora, lo que vamos a observar es un incremento de la pobreza, un incremento de la desigualdad, un incremento de la inseguridad, y donde básicamente la única opción para poder mejorar las condiciones de vida es migrar e irte del país. Sin embargo,
es importante señalar que otra Guatemala es posible. Una Guatemala mucho más justa, una Guatemala mucho más desarrollada, una Guatemala mucho más democrática. Obviamente el desafío no es fácil, sin embargo es importante plantearlo. Y quisiera cerrar esta presentación para abrir luego el espacio para comentarios y preguntas con algo que decía Edelberto Torrerivas, ¿no? Uno de los mejores intelectuales de toda la región, allá por 2010. Decía él, el eminente historiador norteamericano Charles Tillich ha dicho que con frecuencia ha habido en la historia estados débiles, pero hasta esta época reciente estos estados raramente se han democratizado. El ejemplo de esta situación controversial lo tenemos en 4 de los países centroamericanos que tienen todavía estados débiles y han logrado establecer sistemas democráticos. Esa coexistencia no puede durar mucho, pues la pobreza y la alta desigualdad de la mayor parte de los ciudadanos no fortalece las instituciones y tampoco fortalece las prácticas democráticas.